Los caminos de mi pueblo. Historias, personajes, sitios turísticos y lo mejor de nuestros campos unitenses. Los caminos de mi pueblo. Para volver a vivir. Somos la Unión es un movimiento que nace en el año de 1983. Más que un movimiento, fue una propuesta comunicativa para el municipio de La Unión. Y entre los años 82 y 83 nace su primera edición. Pero para eso hoy trajimos dos invitados que nos van a contar acerca del tema. Además, vamos a hablar también de la memoria de Ernesto Ríos Arias, concejal que fue asesinado en nuestro municipio. Les adelanto esto para que se entretengan en los caminos de mi pueblo. Santiago, Mónica, bienvenidos a este programa. De seguro hoy vamos a traer mucha información para todos nuestros televidentes. Mónica, cuéntanos un poquito más acerca de Somos la Unión. ¿Por qué nace esta propuesta nuevamente? ¿Por qué ustedes como jóvenes retoman esta propuesta comunicativa o este movimiento para el municipio de La Unión? Somos la Unión retoma por el interés que teníamos varios jóvenes en la creación y producción de contenidos locales. El año pasado se realizó acá en el municipio de La Unión el Festival del Agua, donde varios jóvenes tuvimos la oportunidad de encontrarnos desde los diferentes saberes, y en este tuve la oportunidad de apoyar la metodología del Festival del Agua, específicamente del recorrido Jóvenes sin Memoria, donde articulamos tanto el pasado como lo presente. Ahí conocí un poco más de qué era Somos la Unión. Y ya luego, entre diálogos de amigos y gente, teníamos como el interés de realizar un medio de comunicación, pero no sabíamos qué nombre ponerle. Y luego, pues hablando con los fundadores de Somos la Unión, llegamos a la conclusión de la necesidad de retomar Somos la Unión como una propuesta ejemplo para la transformación social. Y ya desde el año pasado, finalizando pues hemos venido como creando la propuesta estratégica del medio de comunicación, y ya desde marzo iniciamos pues con en las redes sociales, y Somos la Unión se articula a varios procesos. Santi nos va a hablar un poquito más acerca de esto. Santi, cuéntanos. Claro que sí, un saludo para todos y todas, para todos los televidentes, para los compañeros, hermanos del municipio de La Unión. Sí, como lo decía Mónica, el periódico Somos la Unión fue una propuesta que se viene creada por allá en los años 80, que estuvo muy ligada al movimiento cívico, el movimiento cívico por la Unión, y que en últimas era una propuesta desde la comunicación, una propuesta comunitaria y popular, digámoslo, en pro de la defensa del territorio y en pro de la transformación social del municipio. Volvimos a retomar entonces, o varios compañeros se pusieron también en la tarea y en conversaciones, como lo decía Mónica, de la necesidad de volver a relanzar una apuesta comunicativa de este tipo en el municipio, y entonces logramos confluir con personas que participaron de aquel movimiento de los años 80 que se extendió hasta los 90, gente del movimiento cívico. Logramos como primero conseguir la aprobación y la aceptación de ellos para relanzar el periódico, pero a la vez, digamos, lo que se dio una confluencia y una sinergia bien bonita, y fue que precisamente este año se cumplen más bien 25 años del asesinato de un líder histórico de acá del municipio de La Unión, que es Ernesto Ríos Arias. Fue concejal varias veces, líder cívico reconocido a nivel regional, y fue candidato también a la asamblea departamental por el municipio. Ese movimiento o ese escenario de articulación, entonces, con los compañeros que vienen y las compañeras que vienen trabajando fuertemente el tema del periódico Somos la Unión, logramos generar una articulación para crear un comité, se llama el Comité por la Memoria, ¿cierto? Y este Comité por la Memoria ha tenido este año una acción concreta donde nos hemos juntado, donde hemos posibilitado la juntanza, y es precisamente el homenaje a Ernesto Ríos Arias. El homenaje se proyectaba
hacerlo físicamente, personalmente, para el 2 de mayo del presente año, pero por la contingencia del COVID y no lo pudimos realizar. Sin embargo, en todo el mes de mayo logramos hacer toda una campaña expectativa y comunicativa, digamos, girando en torno a la memoria de este gran líder, de Ernesto Ríos Arias. Entonces, decir eso, que el periódico Somos la Unión no solamente es un hijo de la juntanza, como lo decía Mónica, la propuesta o ya la propuesta más concreta de volverlo a relanzar viene desde el Festival del Agua, que también fue una juntanza, concretamente del Movimiento Social por la Defensa de la Vida del Agua del Territorio Movete, que fue el que jalonó ese escenario de donde confluyeron muchas personas y organizaciones, pero también otro escenario donde Somos la Unión también se fortaleció y fortaleció a su vez otros escenarios, es el Comité de Memoria. Entonces digamos que son dos espacios que vienen caminando juntos, que no son lo mismo, pero que son muy hermanos, ¿cierto? Y que creemos que le van a hacer mucho bien al municipio en torno a la reconstrucción histórica del conflicto armado, pero no solamente del conflicto armado, sino de la memoria, entendida la memoria como esa vuelta al pasado para proyectar al futuro, ¿cierto? Para proyectar el futuro. Entonces, eso decir que el Comité de Memoria también se articula, o más bien ha trabajado conjuntamente con el periódico Somos la Unión. Bueno, Santi, Mónica, sin duda alguna es una experiencia muy bonita, una experiencia muy grata que también nos lleva a recordar un poquito el pasado, también esas acciones que nuestros padres o quizás abuelos, Santi, tuvieron para, digamos, enfrentar las políticas del municipio de La Unión. Cuando me refiero a políticas, quiero decir todos estos acontecimientos sociales y políticos que suceden en el municipio de La Unión. Bueno, entonces, ¿a ustedes qué los impulsa nuevamente a formar esta propuesta comunicativa, a relanzarla nuevamente, como lo decía nuestro compañero? Bueno, a nosotros nos motiva volver a retomar esta propuesta, es las ganas de apostarle significativamente al municipio de La Unión. Pues el municipio cuenta con 3 medios de comunicación, pero todos giran en torno más al hecho noticioso, y nosotros queremos es apostarle a un periodismo crítico y narrativo, no solamente para visibilizar las problemáticas que hay, sino también para realizar encuentros de diálogo que giren en torno pues a las personas de acá del municipio. Además, para empezar a fortalecer la identidad territorial de nuestro municipio. Entonces, más o menos es como eso, pero también es lo que decía Santiago ahorita, volver a retomar como que la iniciativa de comunicación que se llevó hace tiempos acá en el municipio. Ese es el legado que nos brindan y que nos deja Ernesto y todos sus compañeros. Bueno, es importante aclarar que Somos la Unión salió en su tiempo, en los años 80, como una versión impresa. ¿Ustedes hoy tienen una nueva propuesta o quieren seguir también con esa versión impresa que salió en años pasados? Bueno, la versión, íbamos a sacar la edición número 30 este año, pero también por cuestiones de la pandemia no se pudo realizar como todos los procesos que implica el desarrollo de un periódico impreso. Sin embargo, pues estamos con la iniciativa y trabajándole duro a las redes sociales, creando la propuesta de la página oficial, que ahí va a ser el medio de comunicación pues digital de Somos la Unión, donde vamos a ir trabajando pues a medida que pase todo esto de la pandemia, ¿cierto? Para luego también apostarle al periódico impreso, porque sabemos que el municipio de La Unión en su totalidad es una comunidad rural, y a través del periódico impreso queremos que los contenidos también les llegue a esa comunidad. Y ya en las redes sociales y en el entorno digital es más que todo como para la gente que está inmersa en el mundo de la internet, y también para la gente del oriente antioqueño pues que no tendría la posibilidad de tener el periódico impreso. Entonces esa es como nuestra iniciativa. Le vamos a apostar fuertemente a diferentes formatos periodísticos, donde invitamos a toda la comunidad a participar, porque este es un periódico por y para la gente de La Unión. Entonces son bienvenidos para que ustedes también realicen sus contenidos, nos los envíen, conversemos de la propuesta y los podamos visibilizar y reconocer, porque la idea es que entre todos podamos aprender los unos a los otros,
porque acá en la Unión hay mucho talento, hay mucho potencial que no lo podemos dejar escondido. De una u otra forma, pues eso va a hacer que juntos en colectivo construyamos una mejor sociedad. Mónica, usted decía que las personas, si quiere, le pueden enviar a ustedes el contenido, algo que escriben, una narración audiovisual, etcétera, ese tipo de cosas periodísticas. ¿A qué correo electrónico se lo tienen que enviar para que ustedes lo analicen y posteriormente pueda ser publicado? Bueno, nosotros tenemos el correo electrónico que es somoslaunion.oriente@gmail.com, pero en este momento nos encontramos pues en el trabajo del diseño de la página web, para posteriormente hacer una campaña que se va a llamar Miradas que labran el territorio, que precisamente es el lema de este medio de comunicación, donde vamos a hacer la invitación oficial a la comunidad en general a participar de Somos la Unión. ¿Cómo los podemos encontrar en sus diferentes redes sociales? Bueno, en Facebook como Somos la Unión Comunicaciones y en Instagram como Somos la Unión 01. Una propuesta pues que sin duda alguna, ya les decía, muy interesante y que ustedes la pueden visitar y que también de la misma forma pueden enviar sus propuestas para que puedan ser públicas y puedan ser leídas, escuchadas o vistas por las personas de nuestro municipio y también del oriente antioqueño. Bueno, retomando nuevamente el tema de Ernesto Ríos Arias, que también sin duda fue un líder del municipio, Santi nos va a contar un poquito de él. Fue un líder que tuvo iniciativas para construir incluso un barrio de la Unión. Santi, cuéntanos un poquito más de este líder de la Unión. Sí, Carlos, como te decía, y como lo dijo también la compañera Mónica, entonces venimos en esta labor de reconstruir también la memoria de Ernesto y devolverla al presente. ¿Por qué dirán pues la comunidad que tenía Ernesto de distinto? Yo creo que Ernesto no hay que leerlo desde una manera personalística, sino que Ernesto era el reflejo de un momento histórico del municipio, porque creemos que es una figura importantísima para el municipio de La Unión. ¿Por qué se preguntará la comunidad o la gente o las personas más jóvenes que no tuvieron la oportunidad? Yo tampoco tuve la oportunidad de conocerlo. Él es asesinado, su desaparición se da el 2 de mayo de 1995. Muchos de nosotros y nosotras o estábamos muy pequeños o no habíamos nacido. Sin embargo, él dejó una marca imborrable en el municipio. ¿Por qué? La autoconstrucción de barrios como Convivir y Progresar tuvieron la impronta no solamente de Ernesto, sino de todo ese movimiento cívico por la unión que se gestó por allá desde los años finales de los 70s, 80s. De por vida, siendo el concejal por acuerdo municipal, crea de por vida. En sus dos periodos de consejo, en sus varios periodos de consejo, reformó, por ejemplo, el actual centro del consejo municipal. A su vez, pues, digamos que a nivel regional aportó grandemente a todos los paros cívicos del oriente antioqueño, aquellos que se dieron en el 82-84, paros que, valga decir, y teniendo en cuenta el momento, también fueron para lo que en su tiempo fue la Electrificadora de Antioquia, empresa intermediadora, que digamos lo que era la que regulaba o imponía los precios de la energía eléctrica en todo este oriente, siendo un oriente productor de energía, ¿cierto? Para ese entonces el oriente antioqueño tenía una de las cuentas de servicio de los precios de la luz eléctrica más caras del departamento, sobrepasando por ejemplo a las del Valle de la Burra. Eso hizo entonces que fuera, digamos, lo que una de las justificaciones para que se diera todo ese movimiento cívico regional. Y Ernesto estuvo ahí, junto con otro gran líder del movimiento cívico a nivel regional, que es Ramón Emilio Arcila. Podemos decir mucho de Ernesto, ¿cierto? Todas sus acciones, su cualificación política, sus iniciativas comunitarias, pero quisiera como decir algo. Ernesto es importante, no hay que verlo de una manera
de una u otra forma personalística, sino que Ernesto representaba un momento del municipio, un momento donde hombres y mujeres del municipio de La Unión y de este oriente antioqueño le estaban diciendo basta a una forma particular de hacer política, porque a veces no entendemos las pérdidas, ¿cierto? Lamentablemente, y la gran pérdida de Ernesto Ríos, pues no solamente de Ernesto, también con Ernesto se nos fue o nos asesinaron a Joaquín Sánchez, a Saúl Marulanda, ¿cierto? A infinidad de líderes y lideresas de la localidad y de la región, que lo que hicieron fue atajar e impedir el avance de un movimiento alternativo en todo este oriente y en el municipio. Entonces diría eso, que por eso la labor de nosotros creemos que es como importante el rescatar la memoria de Ernesto, y es por el valor de lo cívico en este municipio, y más ahora cuando necesitamos apuestas que estén sustentadas no en el interés personal o de un grupo político en particular, sino que pongan por encima de todos los intereses comunitarios, y eso era Ernesto Ríos Arias. Ernesto, por eso la frase del Coliseo Ernesto Ríos Arias, por ejemplo, que tenemos el nombre de nuestro coliseo alusivo a él, pero no se hace pedagogía sobre él. Si usted va y le pregunta muchas veces a los chicos y chicas de nuestros colegios, de nuestras escuelas, no saben quién es Ernesto, como tampoco saben quién es Félix María Restrepo. Entonces, precisamente hacerle justicia a ese tipo de personajes es volver al presente desde la pedagogía, desde la visibilización, y más que el nombre por el nombre de sus apuestas. Entonces, como lo diría la frase en el Coliseo, Ernesto siempre fiel a sus convicciones, y eso era Ernesto, un tipo honesto que puso por encima de él, de su bienestar personal y también de su comodidad personal, una apuesta comunitaria para el municipio. Bueno, sí, hace poquito también hicieron un homenaje a Ernesto, donde, bueno, participaron pues ustedes, tal como Movimiento, y también Somos la Unión. Cuéntanos un poquito, Santi, qué hicieron ustedes en este homenaje, cuántas personas participaron o qué personalidades participaron en este. Sí, Carlos, como te decía, entonces lamentablemente no lo pudimos hacer presencial, y nosotros teníamos proyectado hacer toda una Eucaristía alusiva a los 25 años, y pensábamos hacer en el teatro toda una jornada, toda una serie de conversatorios alrededor de la memoria, no solamente de Ernesto, sino en general del movimiento cívico de la Unión y del Oriente, y además hacer una peña cultural, porque valga aclarar, y sería bonito, aprovecho la oportunidad para decir, las peñas culturales de las fiestas de la papa, las mismas fiestas de la papa, fueron creadas a partir de la labor del movimiento cívico de la Unión, y concretamente esas dos acciones, las peñas culturales y las fiestas de la papa, digamos que tuvieron la impronta de Ernesto, ¿cierto? Entonces queríamos hacer algo así, como tratar de revivir un poco lo que eran ese momento. Lamentablemente no se dio. Habíamos confirmado también a quien es ahorita la directora para Antioquia de la Comisión de la Verdad. Habíamos confirmado a la Corporación Jurídica Libertad, que es una corporación insignia de derechos humanos en Antioquia y para el país. Habíamos confirmado también la presencia de ciertas personalidades de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz. Es decir, queríamos hacer todo un conversatorio alrededor de la memoria, ¿cierto? Y de la justicia y verdad, porque creemos que también, no solamente para recordar el nombre, sino también para llevar al presente ciertas reivindicaciones de justicia y verdad. Porque lamentablemente, por ejemplo, el asesinato de Ernesto Ríos Arias, como el de Joaquín Sánchez, como el de Saúl Marulanda, por ejemplo, son asesinatos que no sabemos quién los perpetró, por lo menos intelectualmente. Sabemos quiénes fueron tal vez aquellos ejecutores, pero no sabemos quién los mandó asesinar. Entonces también era una oportunidad para dar el debate, ¿cierto? Y van más de 25 años y no sabemos quién dio la orden, ¿cierto? Entonces queríamos también como hacer ese debate. No se dio. Lo que hicimos fue entonces toda una campaña por medios. Somos la Unión hizo toda una campaña expectativa, que ahorita, si algo, Mónica nos cuenta mejor toda esa campaña, pero además se hizo una serie de un programa radial por La Voz de la Unión,
que fue muy bonito porque logramos aglutinar y conseguir un montón de testimonios de amigos, familiares, personas cercanas a Ernesto, que dieron su testimonio de qué es para ellos o qué era para ellos Ernesto Ríos Arias. El programa quedó grabado y lo tenemos, el que quiera como acceder a él también, se los podemos facilitar, porque creemos que es una memoria importantísima para el municipio. Hay tanto personalidades locales como personalidades regionales manifestaron ahí su sentir en torno a la memoria de Ernesto. Claro que sí, una historia muy bonita para que entonces quiera acceder a ella y se busquen, también se interactúen con esa memoria de Ernesto Ríos Arias, que hoy quizás, como lo decía mi compañero, muchos de los jóvenes no las conocemos o no la conocen, entonces para que se enteren de todo esto. Mónica, bueno, retomando el tema de Somos la Unión, cuéntenos esa apuesta comunicativa que ustedes tienen hoy para, no solo para la Unión, sino también para el Oriente Antioqueño. Bueno, también una apuesta comunicativa que nosotros tenemos es apostarle también a la reconstrucción del tejido social. Durante la campaña que realizamos de don Ernesto, no solamente era recordar su vida y sus luchas, era también de una u otra forma sanar el dolor que su familia y sus amigos aún tienen de la pérdida de ese gran ser querido. Entonces, para ello pues hicimos varios videos donde las personas hablaron de él, su familia y sus amigos, y esto los pueden encontrar en el canal de YouTube de Somos la Unión. Bueno, y también la apuesta comunicativa como para el Oriente es articular diferentes propuestas, porque estamos seguros que vale más las luchas colectivas que las luchas individuales, que a veces se quedan escondidas, ¿cierto? Entonces esa sería más o menos como nuestra propuesta. Tenemos varios ejes temáticos que muy pronto los daremos a conocer a la comunidad para que puedan participar también con la realización de contenidos y la creación de debates, que sería muy importante aprovechar ahora pues que estamos como en tiempos de pandemia, que no podemos reunirnos. Sería muy interesante realizar foros vía virtual para hablar de la importancia que tiene la reconstrucción de la memoria para la historia. Mónica, usted como comunicadora social, también como estratega de todo este panel comunicacional, ¿qué más autores quieren meter ahí? Me refiero a autores como estas personas que algún día vivieron el periódico en los años 80, que también de alguna manera dejaron una huella para que hoy ustedes sean un colectivo, más que un colectivo, un medio de comunicación para que se refleje hacia la comunidad. Bueno, pues algo que nos motiva demasiado es que los líderes que fundaron este medio de comunicación, ellos también están motivados, también quieren apostarle también quieren apostar para que este medio de comunicación fluya y las cosas se hagan de la mejor manera. Entre ellos pues está Juan Carlos Vallejo, Carlos Alberto Vera, Amparo Toro, que era la esposa de don Ernesto, y muchas figuras que no recuerdo el nombre, ¿cierto? Entonces, bueno, sería como eso. Y sí, lo que les conté ahorita, que la invitación es para la comunidad en general, para que juntos construyamos este medio de comunicación, porque el proceso que implica es un paso a paso y no se hace de la noche a la mañana, ni 4 personas, sino bastante gente, para que el medio de comunicación pueda tener primero un reconocimiento y una aceptación a nivel local y regional, pero también para que el medio de comunicación sea un espacio abierto a la ciudadanía. Bueno, también hablábamos ahorita de algunos entes departamentales, nacionales, incluso municipales, que han sido parte de algunos eventos. Queremos saber si estos entes departamentales y nacionales, incluso municipales, también le han apostado a este medio de comunicación alternativo que hoy ustedes proponen. Claro que sí, entre ellas está la Corporación Jurídica Libertad, que desde el inicio nos han dado como el apoyo, ¿cierto? También los ánimos, y como le dijo Santiago, hay varios líderes y lideresas del Oriente Antioqueño que
nos motivan a seguir con esta propuesta y a no dejarla caer. Bueno, continuando con estas historias y estas anécdotas de este periódico de los años 80 que hoy vuelven a ser como una propuesta comunicativa para la comunidad, queremos seguir retomando como esas historias, todo esto que en su momento lo hizo entre comillas Valero, lo hizo pues respetuoso ante la comunidad. Santi, ¿cuáles fueron esas historias que llegaron a tener ese porcentaje alto de aceptación en la sociedad de Somos la Unión? No, pues yo diría que muchos, aunque uno no vivió esa época, pero digamos que al hacer un rastreo de los artículos y de esas ediciones, que haya aquí la aclaración, también se hizo, fue una labor que todo ese material lo logramos escanear, está escaneado en este momento, y creo que eso es un hecho importante a notar, porque eso facilita y garantiza pues que la memoria viva, por así decirlo, de ese periódico se mantenga, o por lo menos el material no se pierda. Hay un hecho precisamente en la misma inauguración o el mismo inicio del periódico Somos la Unión. Lo retratan y todo en la primera edición. No sé si Moni se acuerde, y hablando con los iniciadores de la propuesta, lo retratan con mucho humor, y es que cuando se iba a lanzar, digamos que la propuesta como nacen la mayoría de proyectos importantes también, o proyectos que son importantes para un territorio, y es básicamente una discusión entre amigos y amigas, y así como Moni nos comentaba de la necesidad, cómo nace también la propuesta de relanzar el periódico, pues algo así fue también el inicio de Somos la Unión, una conversación entre amigos sobre la necesidad de una apuesta distinta en términos comunicativos para contar lo que sucedía en ese entonces en el municipio de La Unión. Resulta que ellos hicieron toda una campaña expectativa, donde se le decía a la comunidad que ya vi en el periódico Somos la Unión, y una campaña tan digámoslo, tan exitosa, que la primera vez que salió el periódico todo se fue, se fue fácilmente. Se repartió fácilmente, y era porque la gente había generado tanta expectativa frente al medio, o los creadores habían creado tanta expectativa, que la gente se preguntaba qué sería lo que estaban haciendo ese montón de locos y locas de Somos la Unión. Ya después se dieron cuenta que eran de Somos la Unión, que se reunían en un tallercito chiquito a pensarse un periódico. Entonces, cuando nace, fue un boom, y el boom fue que le decían el colombianito le decía. Entonces, claro, la comunidad campesina tuvo mucha recepción, porque como hay historias cotidianas, entonces la gente se leía en ese periódico, y cuando la gente se lee, pues también digamos lo que hay un autorreconocimiento, un reconocimiento de la misma comunidad como creadora de este municipio. Entonces es muy particular esa historia, cómo nace, tanto así que eso generó que las autoridades de ese momento, preocupadas de pronto por esa campaña de expectativa, hicieran ciertos, lo que ahorita le decimos allanamientos, pero cuando van y miran, eran, como decimos nosotros, un grupo de muchachos y muchachas soñadores, que lo único que estaban haciendo era el periódico. Entonces es particular, y eso, que al periódico acá los campesinos le decían el colombianito. Entonces la gente iba a los sitios donde repartían los periódicos, y la gente no decía deme el Somos la Unión, sino deme el colombianito. Eso uno, y lo otro era que, como ahorita también la propuesta, era un periódico autogestionado, es decir, toda su producción era en base a la solidaridad. Entonces eso fue muy particular, fue un periódico que duró casi 29 ediciones, por un periodo comunitario de gran relevancia, y en su gran mayoría de tiempo fue realizado a partir de la solidaridad de la comunidad. Sin duda alguna, Somos la Unión hoy sigue siendo una propuesta alternativa como lo fue en años anteriores. Santi, entonces contanos más acerca de estos procesos bonitos que vieron en esos años, que vos si bien no conociste, pero te han contado, y sigue siendo una experiencia maravillosa escuchar todas esas historias, como por ejemplo la cancha 19 de diciembre, también los colectivos que se reunieron en torno a este periódico. Sí, creo que hay una experiencia que marca muy bien lo que fue el periódico Somos la Unión, y fue que en las primeras ediciones, o cuando nace el periódico para la época en el municipio, recordar que en ese entonces todavía no estaba
la elección popular de alcaldes, sino que los alcaldes los ponían, eran digamos que fichas del gobierno central. En ese entonces hubo un alcalde que no fue querido o aceptado por la comunidad del municipio. En este momento no me acuerdo el nombre, fue un alcalde impuesto, y el periódico cuando nace, digamos que hace toda una crítica a esa manera de concebir la democracia, al perfil también de ese alcalde en ese momento, y mucho digamos que toda esa visibilización que da el periódico hace o ayuda para que el alcalde impuesto en ese momento lo cambiaran, ¿cierto? Entonces es un logro político. Miremos cómo un medio de comunicación comunitario tiene tantos efectos hasta en la misma cotidianidad y en la toma de decisiones de un municipio. Y eso tenía que ver porque el periódico no solamente era un periódico, es decir, no era una apuesta comunicativa aislada de el montón de grupos que estaban en esa época haciendo cosas interesantes por el municipio. El periódico en ese momento, y por eso es bonita la memoria como para traer eso al presente, cumplía una función y era una especie de articulador de las distintas voces disidentes a la forma de hacer política del momento, ¿cierto? Que si bien podían haber muchos grupos, digamos que lo que los unía en ese momento era lo cívico, es decir, no era un asunto partidista, y lo segundo era, digamos, esas ganas de cambiar esa forma de hacer política tradicional. Entonces eso fue el periódico Somos la Unión, como una especie de catalizador, si se puede decir, una especie de voz alternativa en el municipio de La Unión. ¿Qué pasó con la cancha de 19 de diciembre? Sabemos pues que fue en años anteriores, pero si bien estas personas que conformaban Somos la Unión tuvieron cierta incidencia en esta decisión. Sí, el suceso de la cancha de 19 de diciembre, digamos lo que es una de las principales acciones de esa época, y valga decir de acciones comunitarias y populares. Recordar que por allá en los años 60 se funda el Liceo Pío XI, que es ahorita la institución educativa Pío XI, y que ese liceo, ese centro de educación básica, sería importantísimo para el municipio, porque básicamente ahí se formó Ernesto Ríos Arias, pero ahí también se formó León Jaramillo, también se formó por ejemplo Amparo, se formó varias personalidades de aquella época que influyeron drásticamente o que influyeron en lo que sería después el movimiento cívico por la Unión. Entonces esa camada de jóvenes de esa época, estamos hablando de finales de los 60s, y todos sus jóvenes que se hicieron, valga la redundancia, jóvenes a finales de los 60 y en esa década de los 70, pues empezaron a reivindicar y a pedir, a hacer unas exigencias en términos de espacios deportivos, de recreación, porque el municipio no tenía en ese momento cancha deportiva. Lo que había era un tierrero, y por ejemplo la gente que competía en los certámenes deportivos regionales no tenían dónde entrenar, ¿cierto? Entonces todo ese conjunto de jóvenes, todo ese movimiento juvenil del momento, empezó a exigir escenarios deportivos. Fue tanta, digamos, la exigencia, o más bien las exigencias no fueron tomadas en cuenta por los gobiernos locales del momento, que la comunidad unitense, y especialmente liderado por jóvenes de esa época, pues lo que hicieron fue, a manera de protesta, una especie ellos lo llamaban un partido de fútbol en donde es ahorita la cancha de 19 de diciembre, a modo de protesta, ¿cierto? A modo de paro. Y yo creo que ese fue uno de los primeros, no el primero, porque el municipio tuvo más acciones de ese tipo, pero fue una de las primeras acciones donde la comunidad manifestó su inconformidad y la exigencia a un gobierno, por ejemplo, local, de brindar las garantías mínimas para la comunidad. La cancha de 19 de diciembre se la debemos a esa acción colectiva, a esa acción comunitaria de jóvenes y comunidad unitense, deportistas del municipio, que se pelearon esa cancha. El periódico Somos la Unión nace posteriormente, pero digámoslo que muchas de esas personas que estuvieron en esa acción, que muchos son papás de nosotros, hasta abuelos de esta generación, muchos de ellos fueron los que después formaron
o estuvieron inmersos en la creación de Somos la Unión? Bueno, sin duda alguna son unas historias muy interesantes, unas historias que nos hacen viajar al pasado y también reconocernos como comunidad, porque no fue un grupo de una o dos personas, sino que fueron muchas personas que estuvieron en colectivo para luchar por estas cosas que hoy nosotros tenemos en el municipio, y por eso es que hoy precisamente este periódico del que nos están hablando, o esta propuesta comunicativa mejor, nace nuevamente para contarnos estas historias y también para luchar en pro de los derechos que nosotros comunitenses, más que eso como ciudadanos, tenemos en nuestro municipio. Bueno, Mónica, finalmente, como reflexión final, ¿qué propuesta le entrega usted al municipio, a las personas de la Unión, para que se sigan vinculando a esto, para que sigan leyendo, para que sigan viendo y escuchando las propuestas que ustedes hoy lanzan? Bueno, la propuesta que tenemos para la comunidad unitense es a vincularse con la creación de contenidos para nutrir esta propuesta comunicativa. Obviamente de forma voluntaria, quien lo desee. Invitamos a los colectivos, organizaciones sociales, empresas, porque también es importante hablar de la economía, a las instituciones educativas, al sector de la salud, mejor dicho, a muchas instituciones que hacen parte de diversas esferas en nuestra sociedad. Como lo mencionaba hace un ratico Santiago, Somos la Unión ha sido un medio de comunicación totalmente independiente de cualquier institución. Sin embargo, eso no quiere decir pues que no necesite recursos económicos. Más adelante vamos a lanzar la campaña que les había mencionado al inicio, que se va a llamar Miradas que labran el territorio, donde vamos a potencializar el reconocimiento del medio y así también lanzar un servicio de pauta con Somos la Unión para conseguir de una u otra forma recursos para poder lanzar nuestra edición número 30, porque los procesos que implica la edición de un periódico pues siempre son costosos y el medio de comunicación actualmente no cuenta con ningún recurso económico. Entonces, en la medida que pase el tiempo, vamos a tratar de realizar alianzas, movernos mucho para lograr esa meta, ¿cierto? Para que los contenidos puedan llegar a las personas que no pueden acceder al mundo de la internet. Bueno, Santi, entonces un mensaje final para la comunidad también como alentador en torno a la memoria de Ernesto Ríos Arias y también en torno a Somos la Unión. No, pues decirle a la comunidad que este tipo de acciones es importantísimo porque digamos que es reconocer la esencia que tenemos como municipio y es entender qué nos ha pasado, ¿cierto? ¿Qué nos ha pasado como pueblo? ¿Qué fue aquello que nos robó el conflicto armado, que nos robó la guerra? Pero también entender más que solamente, más que quedarnos simplemente en el conteo que es muy importante para el momento histórico que vivimos, pero que la invitación es a no quedarnos ahí, más que contar los muertos, lamentablemente, que pasaron y que todavía hay una deuda por saber, por ejemplo, eso. ¿Cuál es ese drama humanitario, ese drama que vivimos como municipio? La propuesta es trascender y es un poco entender esas apuestas de transformación, esas apuestas comunitarias que en últimas han hecho el municipio, porque este municipio lo ha hecho la gente, aunque lamentablemente desde ciertas esferas nos quieran decir lo contrario. La autoconstrucción de barrios de gran parte de la zona urbana del municipio, por ejemplo, se inició y digamos que ese gran empuje se lo dio la organización comunitaria de la gente. Las fiestas folclóricas y populares de la Papa son folclóricas y populares precisamente por eso, porque fueron una iniciativa de la gente. Los mismos escenarios deportivos, los caminos. Es decir, la memoria nos ayuda a entendernos como constructores de historia, como constructores del municipio, y no caer lamentablemente en esa idea que a veces impuesta, pero también, digámoslo, aprendida de nosotros, de creer que todo nos viene desde otros escenarios distintos a los comunitarios. No, yo creo que la memoria sirve para eso, para tomar posición como comunidad, y lo que decía Mónica, y Mónica ahorita muy importante, y que la memoria sirva para construir tejido, pero no un tejido que no entienda lo que le pasó, sino un tejido comunitario
una potencia comunitaria, una organización comunitaria que entienda lo que les pasó, que busque también verdad, porque aquí no sabemos mucho de la verdad, acá todavía nos falta entender quiénes estuvieron también, no solamente vuelvo y digo, no solamente el que estuvo, el actor material, como se llama, ¿cierto? Sino también quiénes estuvieron detrás y por qué, y qué intención había, ¿cierto? Entonces ese es el llamado con la memoria. Y retomar aquellas cosas, aquellas apuestas que lamentablemente la guerra paró, pero que siguen ahí latentes, y que tiene que ver mucho con el confiar en el otro, en la otra, en apostarle al tejido, en tiempos donde precisamente hay un riesgo en que el distanciamiento social se nos convierta en la nueva filosofía de vida, y creo que ahí sí perdemos mucho como municipio, porque este municipio, La Unión, y precisamente un municipio con ese nombre tan bonito, La Unión, lo ha hecho el tejer y el juntarse entre hermanos y hermanas. Bueno, sí, a ustedes muchas gracias. Este mensaje es pues para toda la comunidad, para que sigan esto, que no solo van a haber propuestas comunicativas, sino historias, como nos decía Santiago, que nos van a mover al pasado, que nos van a hacer reconocer lo que hoy somos. Entonces muchas gracias a ustedes, Mónica, Santiago, por participar en este programa Los Caminos de mi Pueblo. Cordial saludo, bienvenidos nuevamente a Los Caminos de mi Pueblo. Hoy estamos con un gran personaje, él se llama León Jaramillo. León Jaramillo fue uno de los principales colaboradores, una persona muy influyente en los años 90 para la creación del periódico Somos la Unión. Cuéntenos cuál fue su participación y qué está haciendo ahorita para desarrollar nuevamente este proyecto. Bueno, buenos días, cordial saludo a todas las personas que nos ven, todas las personas que nos escuchan por este importantísimo programa oficial de la Administración Municipal. Mi rol como participante o como más bien colaborador en el periódico Somos la Unión tiene que ver con un hecho significativo. Nosotros hacíamos parte de una generación que tenía necesidad, después de habernos educado en la ciudad, de haber pasado por una universidad, nos veíamos en la obligación de devolverle al pueblo algo de lo que habíamos aprendido, y qué manera de hacerlo mejor que a través del periodismo. Entonces la fundación del periódico Somos la Unión era una manera de encontrar un diario, lo llamamos diario aunque no era diario, era más bien un semanario, era un periódico que salía cada vez que teníamos la oportunidad económica de sacarlo. Era una tribuna de opinión, básicamente, una tribuna que servía de contrapeso a la institución, como debe ser el periodismo. El periodismo debe ser informativo y debe ser un periodismo de crítica que no permita que se restablezcan en ningún tipo de modalidad de Estado, ningún tipo de dictadura. Don León, sabemos que este periódico fue un periódico que ayudó muchísimo a la comunidad, lideró grandes proyectos. ¿Cómo era la participación del pueblo unitense en este periódico? Para aquella época no existía lo que existe ahora, afortunadamente. Hay un dicho que dice que el papel y la muralla son el papel del canalla, haciendo alusión a aquellas personas que en otra época, en lugar de utilizar las redes como se pueden utilizar ahora, en medio del anonimato con que la utilizan, rayaban las paredes y colocaban comentarios desobligantes sobre la vida privada o sobre la vida pública de las personas. La participación de este diario, repito, buscaba como finalidad fundamental llegar a todo el mundo. Era un periódico popular, era un periódico que, guardando las proporciones y guardando el respeto, era un periódico crítico, un periódico que le tomaba el pulso
a las administraciones municipales, y eso hacía de este periódico un escenario crítico que le permitía a la gente acercarse a él y participar de todas maneras, de manera muy responsable, como debe ser el periodismo. Me estabas comentando al inicio, antes de que empezáramos la entrevista, que este periódico fue un gran aporte para el municipio de La Unión, porque anteriormente no existía ningún tipo de digamos que medio de comunicación efectivo en el que la gente pudiera, digamos, que dar su crítica y ayudar para la mejora, porque eso es al final que es lo que queremos, que se mejoren, que haya nuevas cosas y que haya nuevos proyectos y que el municipio vaya creciendo como lo está en este momento. Naturalmente, fíjese en una cosa, todos los municipios, por más pequeños que sea, entre ellos el municipio de La Unión, tiene un departamento de comunicaciones, porque en este siglo de la globalización, si algo se ha globalizado, si algo ha unido el mundo, si algo ha convertido el mundo en un pañuelo, es la comunicación. Nosotros no teníamos la oportunidad de eso. En este momento es la televisión, es el YouTube, son los medios de comunicación a la mano de cualquiera. Usted con un celular puede casi que filmar una película, ¿cierto? Naturalmente. Entonces, en esa época teníamos que recurrir a mecanismos como ese. Piense usted que ni siquiera existían las fotocopiadoras que hay actualmente, lo hacíamos con unos esténciles. No sé si la gente conozca la característica o la operatividad de un stencil. Eso simplemente era una máquina de escribir sin cinta donde quedaban grabados los tipos y después en un rodillo se iba sacando una a una las páginas. Entonces era algo dispendioso. Un tiraje de eso se podía demorar todo un fin de semana, mientras ahora esto es cuestión de minutos, ¿cierto? Entonces fíjese la importancia que tenía el recurso para una época donde no había recursos. Claro, ¿este periódico tenía algún costo? ¿Cómo era la distribución en ese momento para las condiciones que se presentaban? El costo era mínimo, y casi que se distribuía de manera gratuita a todo el que lo quisiera leer. Por eso había necesidad de tener, como en todas partes, una sección de colaboradores, y se hacía cierta publicidad a ciertos establecimientos como se hace actualmente, pero en realidad los recursos eran más las ganas, era más el trabajo, era más la participación. Por eso te decía, la generación de nosotros es una generación sobre todo que se preocupó por sacar adelante algunas cosas que el Estado no puede o no está haciendo correctamente, ¿cierto? Claro, sabemos que este periódico fue de gran ayuda porque gracias a eso lideraron varios proyectos, se hizo, digamos que, un mejor presupuesto, manejaron los recursos de mejor forma, porque al final pues los recursos son del pueblo. Entonces, que esté una persona que vigile y que ayude a que estos recursos se distribuyan de mejor forma, digámoslo así, para que llegue a las personas, que es finalmente a la población, que es lo que queremos. ¿Cómo hacía el periódico para hacer estas denuncias y que se pudieran manejar los recursos efectivamente? Naturalmente la información que se tenía era más bien poca, ¿cierto? Y lo que se criticaba en ese periódico de pronto no eran más las acciones, sin tener un fundamento muy claro sobre lo que se estaba haciendo. Piense usted, en los años 80 y los 90, los recursos que manejaba un municipio de estos eran muy pocos, los recursos propios, la gente no pagaba impuestos. El servicio de agua era casi que gratuito, la luz fue reemplazada de una planta que había por allá en el presidio, y posteriormente vino una empresa que se llama Empresa Antioqueña de Energía, que era una comercializadora de la energía que producía empresas públicas. Entonces era un ambiente supremamente aldeano, supremamente provinciano, donde las críticas eran más apreciaciones sobre la actitud de los gobernantes y sobre la actitud de las gentes que tenían algún peso político sobre el municipio. Pero decir que había investigaciones serias, que llegamos a la profundidad de ciertas cosas de carácter de Contraloría, eso era difícil. Actualmente tampoco se puede hacer, a pesar de que el Estado contempla las veedurías ciudadanas.
nadie se atreve a hacer veeduría, es una labor supremamente peligrosa. Los únicos que hacen veedurías ciudadanas son los trabajadores sociales y son aquellos líderes comunitarios, y mire usted actualmente lo que está pasando con ellos. Claro, sí, tiene toda la razón. Más o menos, ¿cuánto tiempo estuvo usted como colaborador de este periódico? No, eso fue un asunto de 2 o 3 años, ¿cierto? Nosotros pues, después derivamos nuestras actuaciones a unas cosas que ya comprometían más el tiempo y la capacidad de nosotros, como fueron los grupos de vivienda, específicamente Convivir y Progresar. Sabemos que estos proyectos de los que usted nos hablaba fueron los primeros proyectos en el municipio de La Unión, y el periódico, digamos que fue fundamental en ese proceso, porque aquí nunca habíamos tenido proyectos de vivienda. Me estabas comentando que inicialmente los proyectos que se hacían en la alcaldía eran de 6 o 7 viviendas y se hacían anual. Este periódico ayudó para que, digamos, que se formaran proyectos más grandes, como lo fue el proyecto de Convivir y Progresar. Convivir y Progresar. Es un punto de partida, ¿cierto? Es un punto de partida, y aquí hay que tener en cuenta que nosotros, a pesar de que éramos una juventud algo loca, éramos una juventud de acción, y era una juventud en la que en la que se creía, y se creía en la medida en que la participación de la gente era masiva y que había una enorme simpatía por las cosas que se hacían aquí, desde las fiestas de la papa hasta los proyectos de vivienda comunitaria. Valga esta la oportunidad para yo agradecerle a toda la comunidad que nos colaboró. Nosotros tenemos vivienda gracias a que esta es una comunidad colaborativa, es una comunidad que tiene un ingrediente fundamental que se ha perdido en este momento, que se llama la solidaridad humana. Aparte de don León Jaramillo ser un colaborador del periódico Somos la Unión, también escribía para este importante medio de la época de los 80. León, ¿recuerda usted algún episodio, capítulo que escribió para Somos la Unión? Es un artículo que, si yo lo volviera a leer, me daría mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque no tenía los fundamentos legales para escribir lo que escribí. El artículo tenía que ver y se titulaba "El agua no se le niega a nadie". ¿A raíz de qué? A raíz de un sentimiento muy personal. Ahí no fui lo suficientemente objetivo. Simplemente a mi mamá le cortaron el agua porque no pagaba. Así de sencillo, porque llevaba varios meses, yo diría muchos meses, sin pagar el agua. Entonces, cuando fueron a hacer el corte respectivo, puesto que no podían seguir subsidiando ese tipo de servicio, yo me enojé mucho con eso. Y escribí un artículo diciendo que el agua era un bien público, que el agua era un bien natural, que debería ser gratuito, que no se le debería cobrar a nadie, que el Estado como facilitador de la calidad de vida de los ciudadanos no podía cometer la torpeza de negarle el agua a nadie, ¿cierto? Pero si soy objetivo actualmente, me doy cuenta, me avergüenzo del artículo, porque desafortunadamente es un servicio público que debe cobrarse, y con él se sustentan las empresas públicas de cualquier tipo de región. Entonces me parece muy simpático, y es de las cosas que más me acuerdo y de las cosas que por supuesto me avergüenzan. Bueno, ya Santiago y Mónica León nos contaban acerca de este proyecto que hoy volvían a hacer, que hoy quizás puede acercarse este periódico, pero de una manera virtual. ¿Cuáles van a ser sus aportes acá, o cuáles han sido sus aportes para retomar nuevamente Somos la Unión? Yo me volví muy perezoso para escribir. Yo a veces lo hacía como escritor aficionado. Alguien me dijo alguna vez que le colaborara con un artículo sobre algo, y yo le dije: hombre, desde que yo le empecé a leer a Neruda, a Dostoyevsky, me da esta vergüenza de escribir una solicitud de empleo, porque para eso han existido grandes escritores en este país. Pero si hay necesidad de hacer algún tipo de aporte que tenga que ver
con el desenvolvimiento social de la comunidad, con todo el respeto y naturalmente precedido de cierta ética y de cierto compromiso moral, pues hombre, si tengo el conocimiento suficiente y he investigado suficiente sobre eso, pues no dudaría en servir de colaborador. Naturalmente en esto sí hay que sopesar las cosas, desde que el diario sea un diario, un periódico más bien, que tenga seriedad y que tenga cierta ética y que tenga cierto sentido moral, porque de lo contrario, hombre, yo ya no estaría para ese tipo de cosas. ¿Cuál es ese hito que para usted marcó la historia en el periódico Somos la Unión desde los años 80? Le repito lo que le decía a Diana, es más que todo el aporte de toda una generación que quería hacerse escuchar, y en efecto se hizo escuchar y se oyó por los naturales personas que nosotros queríamos que nos escucharan, que es la gente del pueblo, la gente humilde. Tratamos de ser la voz de los que no tienen voz, de aquellos que a diario quieren gritar y denunciar la injusticia y muchas veces no tienen la oportunidad de hacerlo porque no tienen las condiciones ni los medios para hacerlo. ¿Cómo se sueña usted nuevamente volver a coger este periódico? ¿Cómo se sueña usted este periódico ya en la virtualidad? Usted sabe que ahora hasta El Espectador creo que va a volver a la virtualidad debido a ellos vienen en crisis hace mucho tiempo, y si es un diario tan importante donde escriben los mejores periodistas del país y llega a esta situación, la virtualidad debe de ser una alternativa, pero una virtualidad hecha con decencia y sobre todo responsable, de que allá no haya lugar a anonimatos y que cada persona que tenga, yo me imagino, un jefe de redacción, que tenga una persona que esté no cuestionando, porque en el periodismo no se debe cuestionar ni se deben, hablando vulgarmente, capar los artículos, pero sí tiene que haber una especie de reglamentación, cierto, no lo llamemos censura, pero cierto tipo de control sobre lo que se dice. Le decía yo a Diana precisamente ahora que estas redes sociales se están convirtiendo en una alcahuetería porque cualquiera dice lo que piensa y lo que siente y se despacha contra cualquiera sin tener muchas veces argumento ni conocimiento de causa. Allá no podemos llegar, tenemos que ser responsables y si ese periódico llega a oficiarse de manera virtual, tiene que ser virtual, pero tiene que ser con un sentido de responsabilidad que no se puede negociar. Bueno, ¿y cuál fue ese punto histórico que gracias al periódico, si usted lo recuerda, León, lo posicionó como tal, como ya nos decían anteriormente, también le decían el colombianito, y tenía mucha fama en el municipio? ¿Cómo llegaron a eso? Pues de todas maneras te cuento que el ejercicio fue simplemente crear una tribuna de opinión para que la gente pudiera leer algo diferente a lo que nosotros nos llegaba. Aunque de las administraciones municipales para esa época, recuerden que antes del 91 los alcaldes de cada municipio los elegía el gobernador de Antioquia. Entonces era una persona que no le dolía a los pueblos, muchas veces ni lo conocíamos, salía de su palacio municipal, si se podía llamar en ese entonces palacio municipal, salía a almorzar o por las noches a tomarse un tinto, pero era una persona muy ajena a los intereses de la comunidad. Era muy poquito lo que en realidad se filtraba a través de las administraciones, pero nosotros a través de esa tribuna pudimos ver las deficiencias que habían ahí y por eso fuimos capaces de captar una cosa en la que posteriormente nos sirvió como punta de lanza para hacer un proyecto comunitario. Fue la falta de vivienda, porque era un pueblo en crecimiento, un pueblo que se está urbanizando, un pueblo que está dejando de ser muy rural para convertirse en un pueblo supremamente urbano, y eso demandaba de por sí que hubiese soluciones de vivienda disponibles, y eso fue lo que nosotros pretendimos, y al diario Somos la Unión le agradecemos que nos permitió desenvolvernos en otro tipo de campos, en ese campo de la vivienda comunitaria y en el campo del desarrollo cultural del municipio. ¿Quiénes podían publicar aquí? Pues te digo,
¿Quiénes podían publicar? Naturalmente el círculo de amigos, por supuesto que sí, pero si había otras personas interesadas en escribir para el periódico Somos la Unión, pues también lo podían hacer con el debido respeto y firmando con responsabilidad los respectivos artículos, haciéndose responsables de ellos. Así llegamos al final de este programa Los Caminos de mi Pueblo. Agradecemos a don León Jaramillo, a Mónica y a Santiago por participar de este evento y los invitamos a ustedes a que sigan viendo estas historias que se cuentan en Somos la Unión. Los caminos de mi pueblo. Historias, personajes, sitios turísticos y lo mejor de nuestros campos unitenses. Los caminos de mi pueblo. Para volver a vivir.